Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en este día. El Señor nos está dando estas semanas temas bastante, yo diría, complejos de tratar. No es el día de hoy un tema fácil. Creo por ahí desde el lunes que uno va empezando a armar, orando, pensando qué es lo que el Señor tiene y va armando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado, a veces como ayer hasta altas horas, porque uno tiene que estar seguro, hermanos, de lo que va a predicar y aparte son temas complejos de tratar. Como les digo, uno predica desde las buenas actitudes, de la buena actitud, de buscar en la palabra del Señor y de también leer otros libros, ¿no? De autores cristianos que ya han preparado, se han estudiado sobre este tema. ¿Qué dice la Biblia sobre el suicidio? Más también cómo es este tema, cómo tratar este tema y cómo ver, dar un consejo, cómo, por así decirlo, meternos en las profundidades de lo que significa este tema. Complejo de tratar, pero a la vez necesario, porque tenemos que saber, muchas veces nos va a tocar aconsejar. Y ahí por ahí el pastor no puede estar, pues está trabajando o está ocupado en algo y tú tienes que estar ahí para hacerlo. Entonces todos estos temas nos va a nosotros preparando, nos va formando, ¿no? En qué significa el suicidio. Bueno, miren, hoy en día constituye, prácticamente es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Las estadísticas dicen que es la segunda clase de muerte a nivel mundial y significa terminar con la vida, ¿no? Significa, viene de esas dos palabras en latín que significa, una es sui, que significa de sí mismo, y la otra es caedere, que significa matar. O sea, suicidio significa matarse a uno mismo. Y prácticamente entre 800.000 y 1.000.000 de personas cada año se suicidan. Y hay un gran porcentaje de personas que no llegan a hacerlo, que superan el 1.000.000, pero que tienen intentos, ¿no? Es tan terrible este flagelo que es mayor que lo causado en guerras. O sea, las muertes que ustedes digan, wow, desde que hubo guerras en el mundo, ¿cuánta gente murió, no? Qué terrible que son las guerras. Sí, hermanos, es terrible. Pero el suicidio es mayor, el porcentaje de muertes, que las personas que murieron en una guerra, librando una guerra, ¿no? Justamente en estos días leía las personas que estuvieron en una guerra. Por ejemplo, mi país estuvo en una guerra en el año 82 y cómo cada mes o cada día uno se entera de que alguien que estuvo en la guerra se quitó la vida. Por ejemplo, Inglaterra, que nosotros tuvimos guerra con Inglaterra, ya llevan 350 personas que murieron, soldados, por haber estado en la guerra. Entonces, este es un flagelo que todavía sigue dejando traumas y la gente sigue pensando en esto, ¿no? Como una escapatoria, como una salida. Prácticamente en este tiempo que yo voy a predicar, según las estadísticas, dicen que 60 personas, en el transcurso de estos 50 minutos que yo voy a predicar, 60 personas a nivel mundial se quitarán su vida. Y prácticamente el triple estará pensando en hacerlo, pero no llega a hacerlo todavía, ¿no? Entonces miren qué importante que la iglesia necesita predicar sobre esto y necesita prepararse y necesita estar pendiente, hermanos, porque nosotros tenemos la palabra de salvación, está en nuestra boca, ¿no? Y es para compartirlo y es para predicar las buenas nuevas que tenemos, que no predicamos muerte, predicamos vida y vida eterna. Me acuerdo un tiempo en los años 90 que allí en la iglesia donde nosotros trabajábamos a tiempo completo, había un plan de predicar y le daban una manzana, bueno, nosotros le decimos una manzana, que está compuesta por 4 calles, ¿no? De por lo menos 100 metros cada calle. Entonces por ahí a ti te tocaba predicar en esa manzana y a otro le tocaba otra, entonces empezamos a imprimir mapas y me tocó también a mí imprimir cientos de hojas de toda la zona donde estaba la iglesia y alrededores, edificios que había por ahí de 14, 15 pisos. Imagínate la cantidad de mapas que se imprimieron y se les daba a las personas que querían predicar. Bueno, ahí salieron miles de personas predicando, pero una señora oró y dijo, yo voy a dar 7 vueltas como en Jericó, dijo, ¿no? Bueno,
fue lindo escuchar el testimonio de la hermana que iba a hacer eso, porque ella decía, si yo doy 7 vueltas orando a la manzana, Dios me va a dar victoria y voy a poder predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios, le dije, ¿no? Hágalo, hermana. Y después cuénteme. Y dice que fue y dio la vuelta y dijo, Señor, que me abran la puerta, que yo quiero predicar la palabra. Y dice que había un lugar donde fue y golpeó y no le atendían. Pero dice que el Espíritu Santo le decía, sigue golpeando la puerta, ¿no? Sigue golpeando, insiste. Ay, dice el Señor, no me quieren abrir, no quiero ser pesada, pero si tú me dices que hay que seguir, hay que seguir. Y siguió golpeando hasta que le abrieron. Y la persona que le abrió era una señora que estaba muy deprimida y le dijo, sí, porque hace tanto tiempo que está golpeando, yo no le quería abrir la puerta. No, pero el Señor me dijo que insista, Dios tiene una palabra para usted. Dice, pase. Cuando la hermana de nuestra iglesia pasa, había encontrado que había colgado la hermana del techo una soga para matarse. Y le dice la hermana de nuestra iglesia, disculpe, ¿qué es eso? ¿Un adorno? Le dijo, no, antes que usted golpee, yo estaba pensando en quitarme la vida. Pero dije, voy a atender a alguien que está insistiendo. Y esa persona recibió a Cristo, hermano. Y no se suicidó. Entonces, la palabra de bendición está en nuestra boca, la palabra de vida, no de muerte. Amén. Y fíjense que el suicidio se remonta a lo más antiguo de la humanidad. O sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hay un caso, pero hay muchos casos en el Antiguo Testamento, como es el caso de Abimelec, en Jueces capítulo 9, versículo 54. Ahí vemos la historia de Abimelec, hijo de Gedeón, que también fue una persona allí que el Señor levantó, un juez que el Señor levantó. Pero Abimelec no estaba haciendo muy bien las cosas. Dice que en el tiempo de los jueces cada cual hacía lo que bien le parecía. Y eso lo vemos en algunos jueces del tiempo de los jueces. Y Abimelec era una persona que inclusive había matado 70 hermanos. Y ahora vas a ver qué paradoja. Había matado sobre una piedra. Era alguien justiciero, ¿no? Era alguien que pensaba que hacía las cosas que no tenían una consecuencia, por así decirlo. Entonces llegó un punto donde él, yo no les puedo leer los capítulos 8 y 9 de Jueces, pero vamos a leer solamente un versículo, pero llega un momento donde él, por momentos actuaba sometido a Dios y por momentos no. Y como él era un guerrero que él pensaba que a veces no necesitaba del Señor, y llega un punto donde él dice, yo siempre he conquistado torres y esta torre también la voy a conquistar. Pero no supo que una mujer de arriba le tiró una parte de una piedra y esa piedra pesada le pegó en el cráneo y supo que no iba a vivir de eso. Entonces el versículo 54 dice, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero la atravesó y murió. Qué interesante. Muere prácticamente de la misma manera en un lugar donde él había también dado muerte a algunas personas. Entonces, fíjense que inclusive cuando eso es un suicidio asistido, porque le está pidiendo a alguien que lo mate, ¿no? ¿Por qué? Por un orgullo que él tenía, por algo que no pudo aceptar, por así decir, el destino que le esperaba o la forma en que él necesitaba morir. Él dijo, no, le dijo al escudero, mátame tú, porque yo, dice, no voy a morir y que se diga que fue una mujer que tiró un pedazo de rueda y me mató. Bueno, la historia dice que él fue recordado por una mujer que lo mató. Entonces, ese es un caso que tenemos, por ejemplo, en la Biblia también se registra a Sansón. Yo lo hablaba con mi hija ayer, le contaba el sermón a Priscila, y le digo, esta es la historia que no te contaron porque no te podían contar cuando eras chica, que Sansón murió, se suicidó. Pero nosotros nos contaban la historia de Sansón y Dalila, sí, pero no te podía contar el final. ¡Ay, qué pena! Bueno, ahora sí te lo puedo contar, le digo. Ya ahora estás grande. Pero ¿qué pasó? Ahí yo le contaba la historia de Sansón, que algunos piensan que no se suicidó Sansón, pero cuando leemos bien la historia, vemos que Sansón venía pasándose varios semáforos en rojo, ¿no? Varios. A tal punto se pasó tantos semáforos en rojo, entre comillas, que
los filisteos se burlaron de él, le quitaron los ojos y lo tenían como un hazmerreír. Es ya al final de su vida, Sansón, también con esa debilidad que tenía por las mujeres, se encuentra en un lugar. Fíjense que en Jueces 16:30 dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de lo que había matado durante su vida. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Así muere Sansón. Ciego. Y justamente que hoy seguí, le pidió a un joven que lo llevara de la mano y lo hiciera llegar a las columnas que sostenían la estructura del edificio en el cual se encontraba él y los filisteos. Así terminó su vida, tomando los últimos años malas decisiones. No fue una persona que pidió la sabiduría de Dios, en el cual tenía que hacerlo, porque él Dios lo había levantado a él y él necesitaba buscar la sabiduría de Dios. Entonces, yo no creo que el plan de Dios haya sido que él muera de esa manera. Yo cuando leo las Escrituras, interpreto, no creo que el plan de Dios haya sido que él se quite la vida. Más bien, como digo, hermanos, él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a darnos un propósito. Entonces, ¿qué sucede ahí? Él va a un lugar con las fuerzas que tenía, hace tumbar las columnas y muere gente del cual no tenía pensado morir. O sea, no solamente muere Sansón, muere gente inocente. Si nosotros pensamos que eso está bien, entonces si alguien se pone explosivos y los hace detonar, está bien también. Y no está bien. Dios nos llamó a la vida. Esa es una consecuencia de los errores de un hombre que se desvió, como Abimelech, se desvió Sansón, y ¿saben quién se desvió? También Saúl. Saúl también, y el escudero de Saúl, y Zimri, que ya vamos a ver más adelante. O sea, son decisiones que se toman al final de una carrera que no se corrió con paciencia, una carrera que no se corrió debidamente. Lamentablemente decisiones equivocadas. Yo creo que Dios da la vida, hermanos, pero Él es el que da y Él es el que quita. Ahora, hay situaciones que escapan nuestras decisiones, de los cuales hay personas que toman decisiones porque no tienen control de su mente, control de sus emociones, y ese es otro tema. Ahí, cuando alguien no tiene control, ya es otro punto que estamos tocando, ¿no? Fíjate que en el Nuevo Testamento encontramos allí en Mateo 27 a Judas, ¿qué es lo que dice allí? Mateo 27:5 dice, entonces él, lanzando las monedas en el templo, ¿qué dice? Él fue y ¿qué? Se ahorcó. No comprendió tampoco el plan de Dios. Si bien lo que hizo estaba mal, estaba haciendo un bien. ¿Por qué? Porque el bien que hizo fue que nuestro Salvador muera en la cruz, lo entregó. Claro que estaba haciendo un mal, porque por 30 piezas de plata, que era el valor de un esclavo, lo vendió por el valor más bajo. Por 30 piezas de plata entregó a nuestro Señor, pero en realidad nos hizo un bien, un gran bien, porque nuestro Señor murió y nos expió nuestros pecados en la cruz. Sin embargo, Él no comprendió. Fíjense que cuando uno comete este tipo de errores, no comprende. No comprende. Dice que Satanás entró en Judas, ¿no dice así? Entró en él. No comprendió el plan. Y al no comprender, terminó diciendo que su vida no servía, como muchos piensan. Les voy a hacer un bien, dice mucha gente. Me voy a matar y les voy a hacer un bien, pero en realidad hacen un mal. Hermanos, los que mueren no sufren, en el sentido de que se mueren y no sufren en el cuerpo. ¿Sí? Después hay un sufrimiento eterno o una vida eterna. Pero los que sufren son los que quedan. ¿Por qué? Porque imagínate si alguien toma esa decisión, llámese un joven, un adolescente, un adulto. Es la familia la que sufre y son heridas que no curan prácticamente. Son heridas que lo llevan de por vida. Entonces, yo quiero hablar un poco de este tema en este día. Y al pensar en esto, se me vino a memoria buscar algunos mitos que a veces hay. Hay personas que tienen esos mitos, ¿no? Que a veces erramos por los mitos que tenemos. Por ejemplo, uno dice así: las personas que hablan de suicidarse rara vez terminan haciéndolo. Eso es lo que dicen algunas personas. Solo quieren llamar la atención,
y se les debe retar para que no lo hagan, ¿no? Lamentablemente a veces como padres no comprendemos y retamos. Bueno, no está mal retar a un niño, disciplinarlo. Lo que estoy diciendo es que a este tipo de personas que sufren esto no se les puede retar porque no ayuda, porque le pone una carga mayor. Entonces la verdad es que las personas que hablan y comentan que van a hacerse un daño, están hablando en serio, hermanos. Están avisando, están dando indicios de que algo malo van a hacer. No lo hacen porque quieren llamar la atención. Bueno, en algún punto están llamando la atención, por supuesto, pero es ahí donde nosotros tenemos que comprender de qué está pasando, de qué se está tratando aquí. Están dando pistas o señales de que algo pueden hacer. Segundo mito. Una persona que ha llevado a cabo intentos serios de suicidio es poco probable que realice otro. Solamente lo hace unas veces. No lo va a hacer de nuevo. Ese es otro mito. El que tuvo intentos tiene que trabajar en eso. Y como padres o como familiares tenemos que estar pendientes porque es probable que en algún momento, en alguna crisis o en algún momento difícil que se les pueda presentar, puedan volver a tener un intento. Esa es la verdad. Están en riesgo mayor de terminar lográndolo. O sea, el intento de suicidio es como un grito de ayuda. Es un aviso de que algo anda mal y tenemos que tomarlo con la seriedad que demanda eso. Eso es parte, los que somos padres, es parte, hermanos, de la crianza. Aunque muchas personas digan, esto es mucho para mí, esto es una carga muy pesada, que se arregle como pueda, yo no puedo ayudarlo. No, hermanos. Si trajimos al mundo a una persona, es porque ahora hay que criarlo. No solamente fue una noche de pasión, la noche de pasión tuvo un fruto y ahora hay que criarlo, hay que encaminarlo, hay que ayudarlo como se pueda, buscando ayuda en la palabra del Señor, en algún consejero, en algún profesional de la salud. Para eso estamos nosotros los pastores, para aconsejar. A nosotros nos da pena que a veces decimos con mi esposa que no encontramos las personas que uno se entera después. Y nos da pena porque estamos para aconsejar, pero si no nos piden consejo nosotros no nos podemos meter. Pero nos da pena que después de tiempo nos enteramos que estaba pasando la persona y ¿por qué no nos contó? Podíamos haber ayudado, podíamos haber, no sé, hecho algo, por lo menos haber orado para que eso cambie. Pero gracias a Dios por los que piden ayuda. Amén. Tercero, miren esto, andar preguntando acerca de los sentimientos del suicida puede llegar a ocasionar que uno intente hacerlo. Entonces una persona dice, no, pero yo no quiero escuchar a esa persona que los intentos que tiene, porque a ver si todavía lo hago yo. A ver si todavía me incentiva o me da miedo a mí hacerlo. No, hermanos, no es así. No, eso no es verdad. La verdad que el preguntarle a una persona acerca de sus sentimientos le brinda la oportunidad de obtener ayuda. Y a ti no te va a pasar nada, te lo aseguro. No tengan miedo en ese sentido, sino que la persona necesita hablarlo, necesita sacarlo. Es un milagro que la persona cuente que quiere hacerse un daño. Es un milagro. Por eso, como dije el domingo pasado, como padres necesitamos crear el ambiente de comunicación, el ambiente donde se puede hablar. ¿Cuáles podrían ser las causas ante un suicidio? ¿Cuáles podrían ser las causas? Bueno, claramente hay un problema mental. Y de esto no tenemos que asustarnos. Cuando por ahí nosotros éramos chicos o antes, nuestros abuelos, era algo terrible tener un problema mental. O que alguien tome un antidepresivo era algo, wow, esa persona está loca. No, es algo que era de antes, hermano, eso no es así. Eso no es así. Te sorprenderías de la cantidad de personas que yo por lo menos, no aquí, en mi país, bueno, aquí también, pero más en mi país, he conocido por haber trabajado en una iglesia tan grande de miles de personas, cuántas personas necesitaban tomar y no estaban locas. Simplemente necesitan tomar una medicación y gloria a Dios si lo pueden hacer porque si les va a hacer bien, uno quiere estar bien. Los que están casados quieren estar bien con sus esposas, esposos. Los que tienen familia quieren estar bien para sus hijos, estar bien para trabajar y para servir al Señor. Amén. Yo lo veo así. Entonces, una enfermedad mental, pero aquí en este caso,
enfermedades que tienen que ver con lo afectivo, con un trastorno que le llaman de personalidad. Bueno, esto no está en la Biblia, pero hermanos, lo vemos. Por eso el pastor tiene que aconsejar en base a- a muchas cuestiones que tienen que ver en la persona, ¿no? Personas que abusan de sustancias, ¿no? En algún sentido, el que está buscando una sustancia, llámese una droga o una sustancia que no es sana para el cuerpo, en algún punto está queriendo hacerse un daño, pero no se da cuenta. En ese sentido lo digo. Otra cuestión es que a veces hay una historia de suicidio familiar. Me acuerdo que conocí una vez en el barrio, me acuerdo de una persona que había un historial en una familia de suicidio familiar. Se suicidó el tío, el abuelo, el primo, o sea, algo que tú dices, ¿qué está pasando ahí a nivel familiar? Algo está viendo ahí, ¿no? Algo está pasando. Otra cuestión podría ser una depresión, pero mayor, que la persona esté sufriendo, una depresión fuerte. O muchas personas cuando tienen una pérdida familiar reciente, ahí es donde el cuerpo también, el ser humano, hermanos, no está preparado para una pérdida. Puede ser la pérdida de un hijo o de un familiar cercano. Entonces ahí también la persona a veces se confunde, piensa estas cosas. Puede pasar cuando hay violencia familiar, ¿sí? Cuando hay agresión. Entonces cuando eso sucede, cuando hay una agresión que no es algo normal, bueno, la agresión no es normal, la disciplina es buena, pero no la agresión, hermanos. La agresión no lleva a nada y puede hacer que en ese niño lamentablemente estemos dándole un mensaje de que no sirve o de que las cosas las hace mal. Entonces el niño ese lo percibe como un desprecio que lo lleva algún día a pensar en esto. Por eso fíjense qué importante, ¿no? Violencia familiar. Cuando hay un abuso a nivel sexual, ahí también lo recibe como una agresión. El niño lo recibe como algo peor que una violencia, peor que un golpe. Entonces ese niño inconscientemente siente que no sirve, que siente que es desechado. Y entonces ahí también muchas personas, por eso desde los 7 años, hermano, hay niños que se suicidan. Terrible, pero eso lo dicen las estadísticas. Cuando hay rechazo, cuando se desvaloriza constantemente una persona, de pequeño se lo va desvalorizando, cuando siente esa persona culpa, porque la persona que es abusada sabe que siente culpa. Se siente culpable de lo que le hicieron y no tiene la culpa, pero siente culpa. Siente humillación, siente el desamparo, ¿no? Y esto empieza a crear una serie de desórdenes en las personas, que pueden ser desórdenes alimenticios, pueden ser desórdenes de sueño. Yo conocí a una persona que no dormía de noche, hemos aconsejado, no aquí en este país, en otro país donde hicimos misiones, no dormía. Se acostaba, trataba de cerrar los ojos, pero no descansaba. Estaba pendiente de una amenaza que había tenido en otro país, hacía mucho tiempo antes. Pero fíjense, ¿no? Trastornos de sueño, desinterés por todo, no le empieza a interesar nada, se empieza a retraer la persona, empieza a preocuparse por la muerte o por cosas de la muerte, o siente que se va a morir, dificultad para concentrarse. Entonces esto empieza a pasar ¿en qué? En los adolescentes. Este sería una llamada de atención cuando ves que un adolescente es bueno en la escuela, pero de golpe empieza a no querer ir, empieza a no rendir en las materias que está cursando, llega el lunes a la mañana y ya siente como que le duele aquí, le duele allá, que no quiere levantarse. Esos son pequeños síntomas de que no está rindiendo. Algo está pasando ahí. No es que, ahora no me quiere estudiar el niño o la niña. No, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Es algo que se puede solucionar. Por eso, de aquí en adelante armé todo, hermanos, un tema con la adolescencia. Algo que no había yo tocado antes, pero que el Señor me llevó esta semana. ¿Qué sucede en la etapa de la adolescencia? Es la etapa donde más suicidios se ven a nivel mundial. Estamos hablando de entre los 11, 12 hasta los 29 años, pero yo les digo que ya desde los 7, pero en realidad las estadísticas hablan de que el mayor porcentaje se da entre los 11 y los 29 años. Y claro que es un proceso de cambios, ¿no? La adolescencia es un proceso de transición.
donde el niño pasa de dejar de ser niño, pero tampoco es adulto, ¿no? Entonces está ahí en el medio. Quiere ser niño y no puede, porque ya está grande y ya cuando camina, más los varones, se golpean. Se golpean en las puertas. ¿No te ha pasado a ti cuando eras adolescente? A ver los varones. Y uno dice, ay, me golpeé aquí. No, es que lo que pasa es que el cerebro no creció. El cuerpo sí, pero el cerebro todavía no. Entonces se golpea, se cae, anda ahí golpeándose, porque el cuerpo creció, pero no es adulto, tampoco es niño. Está en el proceso de cambio. Muchos cambios se empiezan a dar ahí en la adolescencia, ¿no? Y hay grandes cambios también emocionales. Claro que es un tiempo hermoso, por ahí con lo que estoy diciendo uno debe decir, no, pero pastor, te está diciendo como que está todo mal. No, es un tiempo hermoso, buscan un ejemplo, ahí buscan, ya ven que muchos tienen ídolos, eso no está bien, pero muchos en la música o se visten, cambian la forma de vestir, pues están buscando un ejemplo, están buscando un liderazgo que no encuentran, por eso en la iglesia lo encuentran, amén, que es nuestro Señor. Nuevas amistades, ahí buscan también espiritualmente, muchos tienen deseos de encontrar las cosas espirituales y hay todo un cambio emocional. ¿Por qué? Están buscando una identidad. Están buscando una identidad. Y ahí los padres tienen que estar presentes. Porque están buscando una identidad, identificarse con alguien o con algo. Y en esta búsqueda de la identidad, muchas veces sienten confusión, muchas veces sienten tristeza, algunos depresión o muchos son negativos. Entonces tú dices, ¿cómo hago? Ayer estaba feliz y hoy se levantó y está triste. Y aparte todo es un mundo donde un problemita es un mundo grande. Y si tú como padre entras en esa cuestión, te vas a poner triste también. Déjalo, porque ellos hacen un invento de las cosas que son terribles. Es que me mandaron un texto y me pusieron esto y hoy estoy triste por lo que me mandaron. Y uno se queda así y a los 5 minutos está re contento enviándole un texto diciéndole que está todo bien y tú te quedaste. Es que ellos hacen de un mundo grande, ¿no? De los problemas. Es normal, hay que orar, hay que estar pendiente nada más. Déjalos que busquen su identidad, déjalos que aprendan a cuidar las amistades, que aprendan a hablar, que aprendan a defenderse en el buen sentido. Amén. Claro, también hay cambios fisiológicos. Claro que hay cambios fisiológicos que se están dando ahí. Entonces todo un cambio. Y antes los caprichos que tenían de chiquitos, de niñitos, ahora son caprichos un poquito más grandes. Entonces hay nuevos caprichos que se van dando. Entonces uno a veces se pone un poquito más duro. ¿Y qué pasa en la adolescencia? Y se creen que son mejores que los padres, ¿no? Miran, dicen, mis papás son ignorantes, mi mamá es un ignorante, no comprende, no entiende, pero yo sé lo que tengo que hacer, pero ellos no. Es algo de la adolescencia, y necesitan golpearse un poquito a veces también. Entonces las leyes que tú pones se oponen a las leyes, se oponen. Muchos, tú dices blanco y dicen negro. Entonces tú dices un día, voy a decir negro, a ver qué me dice, blanco te dice. Es algo que se oponen, ¿no? Porque están formando su carácter, están sufriendo ahí cambios. Como les digo, se sienten demasiado grandes para ser niños y se sienten demasiado jóvenes para ser adultos. Entonces algunos dicen, voy a dejar el estudio y voy a trabajar. ¿Cuánto dura eso? Un día. Al otro día viene y te dice, prefiero estudiar, papi. Y sí. No era como pensaste. Tiene que estudiar. Entonces aquí es clave la participación de los padres. Y algo sucede interesante. Miren, los niños son un reflejo de lo que hacemos nosotros, en el mayor porcentaje, ¿no? Como yo les conté una vez, estaba yo en la casa cuando hicimos unas misiones, fuimos a la casa de una familia donde estábamos ahí comiendo algo en la mesa, hablando con los padres, aconsejándoles, y entró el niño adolescente a la habitación y golpeó el portazo. ¡Pah! Bien fuerte el golpazo, ¿no? Entonces el papá de la casa me miró y me dijo, yo no sé, pastor, por qué golpea así la puerta todos los días. Entonces yo lo miré al papá y le dije, ¿usted no golpea así la puerta? Y me miró, se puso blanco y me dijo, sí, yo golpeo la puerta siempre. Y bueno, le digo,
Está copiando a lo que hacemos nosotros, hermano. Ay, perdón, dice. Lo quise jugar a mi hijo, dice, y yo ahora me doy cuenta que es algo mío. No se ponga mal, le digo, pero ellos copian. Si nosotros somos padres que nos aislamos, ¿cómo creen que van a ser sus hijos? Se van a aislar también. No, es que mi hijo se aísla, no quiere hablar. ¿Cómo es usted? ¿Usted también se aísla? ¿Usted también se encierra? ¿Tiene poca comunicación? No espere que el niño lo haga. Entonces, fíjense, ahí hay una etapa, es una etapa difícil, donde ahí de repente son tímidos y de repente son agresivos. O sea, cambian drásticamente la conducta, pasan de un estado a otro. Y el suicidio es un flagelo que sucede en esta etapa de cambios. Como les dije, entre más o menos los 11 y los 29 años es donde más se registran suicidios en los adolescentes, hermanos. Este es uno de los países donde más sucede. Entonces, pero claro, se da más, no se da en todos, se da más en personas que son más proclives a depresiones o ansiedades, aunque no siempre pasa así, pero se da más en las personas que son más introvertidas, ¿no? Claro, no todos llegan a cometer el acto de quitarse la vida, pero yo les diría que hay algunos detonantes que podemos ver en este día, para que nos ayude a nosotros a comprender. No pasa de un día para otro que la persona va a hacer esto, o que el adolescente va a hacer esto. Pero hay algunos avisos previos, miren esto. Y claro, las personas cercanas son los primeros testigos que ven esto, que son los que tienen que estar pendientes de que esto pase. A ver, ¿qué estoy diciendo? Todos los intentos de suicidio hablan de una crisis, de una fuerte crisis. Las personas dicen que sienten una perturbación, se sienten perturbados. Aquí hay un flagelo espiritual también, hermanos. No tenemos que descartar eso, porque eso es para nosotros como iglesia, tenemos que saber que también hay una influencia espiritual. Yo recuerdo en Marcos, si tú me acompañas a Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículos 14 al 22, Marcos capítulo 9, versículos 14 al 22. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 22, ahí nos muestra, fíjense, dice el versículo 14, que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. A Jesús le estamos hablando, ¿no? Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje en los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Bueno, versículo 20 dice, y se lo trajeron al niño. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo sobre la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces, miren, le echa en el fuego y en el agua, ¿para qué? Para matarle. ¡Ja! O sea que en algún punto nosotros vemos, hermanos, que la obra del diablo es que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Dice a hurtar, dice a matar. O sea, ¿y Cristo qué vino? A darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿quién es el que incentiva la muerte? ¿Es Jesús? ¿Jesús vino a la tierra para suicidarse, hermano? Él vino a dar su vida para el rescate por muchos. Él vino a entregar su vida, no a quitársela. No es que podía haber venido y en el momento, en vez de llegar a la cruz, se suicidó y ya está, estoy redimiendo a la humanidad. No, Él vino a entregar la vida, dice, como cordero fue llevado al matadero. O sea, dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Entonces, ¿qué pasó allí? Dice que desde niño, ¿qué podía hacer el padre? Nada, porque ese niño estaba poseído. ¿Y qué hacía el demonio? Dice que lo hacía quemar. Miren qué terrible para un padre.
o lo quería ahogar, lo quería matar. Y claro, había llevado a los discípulos, no pudieron, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo sanó. Como sanó a lunáticos, dice también en otros versículos. Entonces, cuando hay una crisis, cuando hay una perturbación, también hay algo espiritual, hermanos, somos espíritu, alma y cuerpo. Hay que trabajar en esas tres áreas. Por eso hay personas que dicen, no, solamente es en lo médico. Bueno, es parte lo médico, es una parte muy importante, pero también es la parte emocional y también es la parte espiritual. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros atacamos el área que es espiritual. Cuando hay una perturbación, una crisis, un fuerte desaliento, las personas sienten ahí tristeza y hay llanto, sentimientos de fracaso, o personas que se hacen daño, ese es un indicio. Cuidado con esto, personas que se hacen daño a su cuerpo. Yo hablando con mi hija me decía, papi, yo conozco en la escuela muchos chicos que se hacen daño, ahora que me contás esto. Muchos, no serían pocos, me dijo. Hay muchos que me entero que se hacen daño. ¡Wow! Estamos hablando de nuestro tiempo, yo creo que había uno en un aula de 45, que uno podía, o uno en el barrio que podía. Hoy en día, hermanos, ya se ve potenciado esto. Y no es normal, no es normal. Ese es un indicio cuando se cortan o necesitan, los que saben, hermanos, dicen que los que se hacen cortaduras necesitan liberar emociones intensas que tienen adentro, no saben cómo. Entonces se empiezan a castigar, emociones intensas que tienen allí, o sienten culpa o se sienten despreciados, y los psicólogos llaman una válvula de escape. ¿Vieron cuando hay válvulas de escape donde uno necesita abrirlas un poquito para liberar presión? En eso lo traduce, me gustó esa traducción, ¿no? Necesitan liberar algo que tienen adentro. Se golpea, muchas personas se queman, muchas personas cometen accidentes, personas por ahí que van manejando y no tienen control, entonces necesitan acelerar y no tienen miedo a que les pase algo. Esos son indicios. No tienen temor a que algo suceda. Actividades peligrosas. Hay personas que les gustan las actividades peligrosas. Yo no podría, a mí no me gusta, pero hay personas que no tienen, necesitan esa adrenalina. Estamos hablando de un nivel que ya no es una actividad física, hermano. Estamos hablando ya de un nivel donde pone en peligro su vida. Otro signo se da cuando la persona se va autodestruyendo poco a poco, ¿no? Entonces, es un signo también de que no se estima, no se cuida, vamos a decir así, no se cuida su cuerpo, ingieren drogas o medicinas que no son para hacer bien, sino que lo que están haciendo es, en algún sentido, autodestruirse. Ahí es una alerta que tenemos que tener, no miedo a encararlo, una alerta, cuidado, tenemos que ver cómo ayudar, ¿no? Hoy en día la presión que los jóvenes tienen no es la misma que teníamos nosotros, hermano, cuando éramos chicos, los que tenemos 40, 41 años. Es otra. Hoy hay una presión, hoy más en este país, el alcance a las drogas es más accesible, en nuestro país es carísimo. Por eso consumen drogas, por ejemplo, lo que llaman en mi país el paco. El paco es lo que sobra y es 7 veces peor. Sin embargo, es más económico conseguirlo. Y algunos tienen que salir y venden hasta la heladera de la mamá o el refrigerador para poder consumir, porque no hay. Pero aquí hay más acceso y hay más. Entonces, ese es el flagelo, ese es el flagelo que estamos viviendo aquí. Pero nosotros tenemos la respuesta, hermano. Somos la iglesia del Señor. Tenemos la respuesta a las preguntas que el mundo se hace. En Cristo podemos solucionarlo. Entonces, la persona, miren este signo, pierde el sentido de la vida, como que dice, ¿qué sentido tiene? Algunos son así como se repliegan o se aíslan, más de lo normal. Una persona que se aísla, que es excesivamente tímida, ¿qué pasa allí? Algo hay, ¿no? Bueno, hay un gran número de adolescentes que hoy en día, más en este país, quieren adquirir un arma. Bueno, no está mal, para defensa personal está muy bien. Pero digamos, cuando empiezan a tener los adolescentes
ese deseo por las armas. Bueno, es bueno, de paso yo lo digo, el que tenga un arma en su casa, téngala guardada en un lugar seguro donde los niños no tengan acceso. Hoy en día hay cofres que se abren solamente con el pulgar del dedo y que no hay llaves que ellos puedan buscar. Justamente estos días estaba hablando donde trabajamos en un lugar donde la señora me contaba que los niños un día se fueron los padres y arriba de donde guardaban la ropa el niño agarró para jugar el arma y no sabía que estaba cargada y era un sobrino de esa señora y disparó y digamos, jugando. Entonces está bien que ustedes tengan, pero ténganlo en un lugar donde no haya acceso, donde la llave no la encuentren. Y si es posible, que el arma esté de un lado y las municiones en otro lado. ¿Por qué? Porque a veces el descubrir, el querer decir, ¿cómo será? Mi papá tiene esto, puede tener su lamento. Entonces, fíjense, estos son puntos que necesitamos saber, ¿no? Entonces, prácticamente se pueden clasificar 4 tipos de actitud o de conducta suicida. La primera que yo encontré es que la persona tiene la sensación de que la vida no vale la pena. Miren, no, es lo mismo vivir que no vivir, dice la persona. Bueno, ¿qué necesitas aquí? Conocer el plan de Dios, ¿no? Cuando uno conoce el plan de Dios, tiene sentido la vida. Tiene sentido vivir, tiene sentido servir a Dios, aún por las vicisitudes de la vida o las contradicciones que todos tenemos o las pruebas. Tú dices, quiero vivir para Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, claro, es ganancia, pero yo todavía no me quiero morir porque estando aquí en la tierra quiero predicar. El día que me vaya va a ser ganancia porque voy a vivir eternamente, pero hoy estoy aquí, decía Pablo, y el vivir es Cristo en mí. Esa es la esperanza de gloria, Cristo en mí. Entonces fíjense que una vez estaba preso y dice que, ¿qué pasó allí? Hubo un milagro y salieron de la cárcel, ¿no? En el libro de los Hechos. ¿Y Pablo qué hizo? Y claro, salió corriendo como tú y yo haríamos, lo más rápido que puedas. Dios hizo un milagro, abrió las puertas, pero de repente mira y ve que el encargado de la cárcel, ¿qué hizo? Claro, imagínate el encargado de la cárcel. Ve que hay un milagro y el hombre ve que salen todos los presos que tenían a su cuidado. ¿Y qué piensa el carcelero? ¿Cómo le voy a explicar que Dios hizo un milagro y rompió las puertas y salieron todos los presos? Me van a matar. Entonces, ¿qué dijo él? Prefiero matarme yo, dijo, antes de que me maten mis jefes. ¿Cómo me van a entender? Y dice que buscó algo para matarse. ¿Y qué hizo Pablo? Paró, se detuvo, vio la actitud. ¿Y qué le dijo? No te mates. ¿No dice así? Oscar, ¿qué dice ahí? No te mates. ¿Qué dijo? Serás salvo tú y toda tu casa. O sea, ¿qué le está diciendo? No lo hagas. No te hagas daño. Ahí tenemos un principio, hermano, del apóstol. No te hagas daño. No cometas eso. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque sabía que Dios tenía un plan para aquellos que se acercaban, porque todavía había un plan para ese hombre. Así que yo me tomo de eso. No te hagas daño, no te quites la vida. ¿No? Ese no es el plan de Dios. Entonces, cuando conoces el plan, la vida tiene sentido. Segundo, una conducta suicida impulsiva que puede presentarse después de una desilusión, miren esto, de una frustración o de fuertes sentimientos de enojo que la persona puede tener. Sí, después de una gran desilusión. Personas piensan que la vida no tiene sentido. Y muchas veces pasa cuando hay un divorcio, o muchas veces pasa también cuando una persona depende de otra persona, llámese un padre, una madre, o muchas personas se deprimen y sienten que la vida no sirve más, porque habían puesto a esa persona quizás antes que a Dios. Sí, pasa eso. Entonces cuando eso no está, tienen una gran frustración en sus vidas y dicen, ¿para qué voy a vivir? Tercero, personas que tienen una enfermedad grave, que pueden llevar a la persona a pensar que no hay otra salida. ¿Para qué voy a sufrir? Pero nosotros sabemos que en Cristo, hermanos, Dios es sanador. Amén. Y sabemos que ni un pelo de nuestra cabeza se va a caer si no es por la voluntad de Dios. Así que Dios está en control, aunque a veces no lo veamos. Miren este punto cuarto. El intento suicida como medio de comunicar algo, ¿no? En el que el adolescente no desea morir,
pero quiere comunicar algo. O sea, tenemos que saber que está queriendo comunicar algo. Cuando habla, cuando escuchas, está queriendo comunicarte algo. Tienes que prestar atención. ¿Cuáles serían los detonantes hacia un suicidio? Muchas veces hay antecedentes familiares, como dije anteriormente. Y yo creo que los detonantes pueden ser estos, por lo menos anoté algunos. Es querer escapar de una situación dolorosa. Eso le llaman huida. Bueno, querer escapar de algo que siente la persona que es insostenible, que es insoportable, que está fuera de su control. Esto es lo que mucha gente dice, está fuera de mi control, no tengo control sobre esto. Bueno, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, hermanos, sino de fe, de amor y de dominio propio. O sea, tenemos que tener dominio, amén, sobre nuestra vida. Porque Dios no nos dio un espíritu de temor. O sea que las cosas que escapan a nuestro control, bueno, tenemos que pedir ayuda, tenemos que pedir oración. Por eso cuando hacemos también a veces, hermano, un llamado aquí adelante. Pasemos igual, aunque no sea para nosotros. Porque Dios puede hacer algo. Porque ahí en la oración de alguien Dios puede hacer algo. Esa es una oportunidad única. Personas que, como les dije anteriormente, también después de una pérdida, no pueden superarlo. Ahí les cuesta hacer el duelo. Cuando un adolescente se siente responsable del acto de otra persona o se siente culpable, cuando se siente acosado, presión de una persona. En esto hay que observar a los adolescentes, ya que esa impulsividad que ellos tienen los lleva a tomar estas medidas. Son impulsivos y tienen que controlar la impulsividad. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer los padres para guardar a sus hijos del suicidio? Primero, si has notado cambios bruscos en su comportamiento, no dejes pasar estos síntomas de los que estuvimos hablando. No permitas que eso se vuelva algo incontrolable. Porque las personas que se deprimen, hermanos, suelen aislarse. ¿Saben? Muchas personas lloran en silencio. Se encierran, y por ahí uno no lo sabe, pero están sufriendo. Por ahí hay muchos padres que sin querer hacen sentir a los hijos que no son queribles, porque lamentablemente todos venimos de un contexto, hermano, donde no tuvimos por ahí todo, ¿no? Entonces, quizás no tuvimos nosotros como padres, hoy somos padres, pero no tuvimos el afecto que necesitábamos y somos personas frías, porque así nos hizo la vida, no es que lo hacemos a propósito, sin querer somos así y no nos damos cuenta que están esperando un afecto, un abrazo, que nuestros niños están esperando eso y uno no se da cuenta. Entonces cuando ve estos temas uno se da cuenta, ¿no? Y dice, qué bueno hablar sobre estos temas, yo tengo que ser más cariñoso, tengo que ser más acortar la distancia, ¿no? Estamos en un país donde acá no se abraza mucho, ¿no? Se saluda así, hello, no se abraza. Y nosotros los latinos somos de abrazar, ¿o no? Yo me acuerdo que y los argentinos nos damos besos entre hombres, pero aquí en la mejilla. Me acuerdo que el segundo día que vine le quise dar un beso a un mexicano. Estuve así de que salió el puñetazo, pero no llegó. Tuve buenos reflejos ahí. Espérese que, no, me dice, ¿qué hace? Yo no soy, me dijo. Yo tampoco, le dije. Es que en mi país, en Argentina, se saluda así, pero no, aquí no lo haga, me dijo. Aquí no lo haga, porque le va a ir muy mal. Y ahí es donde ¿y qué hace uno? Sí, se retrae, ¿no? Y sí, porque es normal en mi país, pero no aquí. Entonces, claro, el segundo día que uno llega, ¿cuántos errores comete los primeros meses, ¿no? A veces dice palabras que no corresponde decir, que en su país son buenas, pero en otros lados son malas. Así que uno va aprendiendo, ¿no? Pero no te retraigas tanto. No, miren, hay personas que sienten demasiada vergüenza para comunicar algo. Es que, pastor, en mi casa no se tocaban temas, eran temas prohibidos. Claro, en su casa y en mi casa por ahí también eran temas que uno aprendía donde podía, ¿no? Ciertos temas. No se tocaban, eran tabú, temas prohibidos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el padre está dando vuelta para comunicar algo y dice, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo se lo digo? Señor, dame sabiduría. Y da vuelta y los niños dicen, papi, ¿quieres hablar conmigo? Sí, te quiero hablar de esto. Ah, yo ya sé. Pero hay muchos niños que les cuesta comunicar esa tristeza que tienen. Bueno, en los hombres pasa más, ¿no? Porque el hombre tiene esa forma de decir,
lamentablemente muchos fueron criados y el hombre tiene que ser fuerte, tiene que estar siempre bien y todo, entonces reprimen esas emociones. Entonces no esperemos que ellos vengan a nosotros. Tenemos que tocar la puerta, yo diría, ¿no? Del corazón. Entonces cuando tú los notes tristes o algo, dile, te noto triste, ¿te pasa algo? ¿Te gustaría hablar conmigo algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y ahí empieza la comunicación más cerca, ¿no? Segundo, escucha a su hijo adolescente si tiene uno, incluso cuando no esté hablando. Si hay algo que los pastores aprendemos es en una consejería se nos enseña a aprender en base a lo que no te digan. O sea, por la postura, por la forma en que a veces se toca a la persona, la parte en donde los ojos apuntan. Todo eso se nos enseña en una consejería porque hay personas que no hablan, pero hablan. Entonces sería bueno que aprendamos nosotros un poquito a escuchar a nuestros hijos cuando no están hablando, porque lo puedes escuchar de otra manera, en sus modales, en su forma. Un estudio demostró que los padres que perdieron un hijo por el suicidio, ¿saben qué 100% qué pasaba allí? No había comunicación con ellos. En el 100% de las personas. Entonces hay que aprender a mirarlos, a estar cerca, hay que aprender. Por eso todo padre que está cerca se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Tercero, no hay que ignorar si hay algunas de estas amenazas. ¿Cuáles serían estas amenazas? A ver, un poquito yo quise ahondar en este punto. Cuando muchas veces las personas dicen, me quiero morir, o sea, está bien que a veces lo dicen y no se quieren morir, pero cuando todo el tiempo están diciendo, ya no me importa nada, me quiero morir, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque ahí está queriendo comunicar algo. Muchas veces no lo es que lo van a hacer, pero lo están comunicando. O muchos dicen, nada me importa. Alguien llegó a decir, me pregunto cuántas personas vendrían a mi funeral. Parece un juego, pero ¿qué hay atrás de eso? ¿Cómo cuántas personas irían al funeral? Otro dijo, a veces quisiera solo dormirme y no volver a despertar. Y lo que el 100% dice, antes de suicidarse, ¿saben qué es? Todos estarían mejor sin mí. Todo estaría mejor sin mí. Y es una gran mentira. Porque el que se suicida, hermano, deja un sabor amargo de por vida a los demás. El que toma esa decisión, realmente quedan traumas familiares de amigos. Otro dijo, no tendrás que preocuparte por mí por mucho tiempo. Eso lo dijo un adolescente. ¿Qué está queriendo decir? Que esa persona siente que es una carga, que es un peso su vida, que es una preocupación. ¿Por qué? Porque posiblemente hay un padre que está constantemente haciéndole sentir que es un estorbo, que es un problema. Entonces responden así, no tendrás que preocuparte por mí por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace el padre que no comprende, que no pide sabiduría? Después tenemos que pedir sabiduría, hermano. No somos los mejores, pero podemos pedir sabiduría al Señor. ¿Qué dicen los padres? Miren, lo primero que dicen es, ¿qué? ¿Estás loco con lo que estás diciendo? Le estás poniendo una carga pesada, miren ahí. Miren lo que dijo otro. ¿Qué tienes en tu cabeza? Y le golpeaba la cabeza. ¿Qué tienes adentro? ¿Qué cosa más ridícula estás diciendo? No lo estás diciendo en serio, ¿no? Sí, lo está diciendo en serio. Y no quiere una carga, no quiere un peso más. Y no está loco. Necesita ayuda. Por eso, si esto está pasando, hay que buscar ayuda profesional de inmediato. Eso es un consejo rápido que hay que hacer. Por supuesto, no hay que dejar de congregarse, porque el Señor obra en la iglesia. Obra en el consejo de Dios. ¿Saben que, para concluir en este día, la Biblia dice, no matarás, ¿no? Es uno de los 10 mandamientos. Y me pregunto, ¿puede un cristiano cometer suicidio? Me pregunté al final de todo, ¿no? Bueno, la Biblia dice, no matarás.
Algunos escritores, como por ejemplo San Agustín, decía, ciertamente el que se suicida es como alguien que comete una muerte, mata a alguien. Eso es lo que decía San Agustín, miren. Y es mucho más culpable, dice, del que mata a alguien, matarse a sí mismo. Y yo pienso, hermanos, para concluir en este día, yo pienso que es un acto de violencia contra sí mismo. No solo contra sí mismo, contra Dios, que es el que da vida. Porque Él no vino a matar, Él vino a dar vida. Y no solo contra uno ni contra Dios, sino contra los demás, contra mi prójimo. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿qué es? Similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es una acción que contradice la vida, contradice el concepto de la vida, como Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Transgrede el amor de Dios, el amor a la familia, el amor al prójimo. Por eso nosotros fuimos, hermanos, creados porque somos templo del Espíritu Santo. Miren, la Biblia dice que somos templos, que Dios ya no iba a habitar solamente en templos hechos de mano. O sea, Dios habita acá porque estás tú, si no, Dios no habita. Dios habita en corazones. Y si Dios habita en corazones, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestra vida, nuestro cuerpo. Por eso solo Dios tiene el derecho de dar y de quitar. Ahora, el suicidio es pecado. Y yo me pregunté, ¿es un pecado imperdonable? No, porque la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Pero el suicidio no es un pecado imperdonable. Pero es un pecado que trae muchas consecuencias serias para el que se va y para el que se queda. Y mientras estaba pensando en esto, y les voy a pedir por ahí unos 7 o 10 minutos más de su tiempo, se me vino a memoria el pasaje de Santiago 4, versículo 2. Santiago capítulo 4, en el Nuevo Testamento, y el versículo 2. Dice, codiciáis, ¿no dice así? Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Yo mientras leí este versículo, y tú puedes decirme, pastor, ¿qué tiene que ver con el suicidio? Pues tiene que ver. Porque prácticamente de los que hemos visto en la Biblia, el problema que estaba pasando aquí es que es un acto de matar. Es alguien, fíjate que dice, codiciáis y no tenéis. O sea, el motor tiene que ver con la codicia. Muchas personas en la crisis que hubo en California se suicidaron porque dicen que no podían mantener el estándar. Eso fue en el 2008. No podían mantener el estándar de vida. Entonces, ¿qué pasaba? Codiciáis, miren, y no tenéis, y matáis. O sea que en algún punto el motor es que tiene deseos que no pueden cumplir. Mucha gente se suicida por dinero o por no obtener lo que quieren. ¿No pasó eso con Abimelech, hermano? ¿Qué es lo que hablamos nosotros? ¿Cuál era su deseo? Morir de otra manera. Pero como no iba a morir de la forma en que tenía que morir, voy a morir de la forma en que yo quiera. Codiciáis y no tenéis. También dice pedís y no tenéis porque pedir más. Mal, pero dice y matáis. ¿No pasó así con Saúl? Acá está el ejemplo de Saúl. Saúl también había pasado muchos semáforos en rojo. Y los filisteos venían contra él y él no quería morir por los filisteos. Codiciáis y no tenéis. ¿Y qué le dijo al escudero? Saca tu arma y mátame porque no quiero morir como debería morir por los errores de mi vida. Quiero morir como yo quiero morir. Así que mátame. Y no quiso el escudero. ¿Y qué hizo? Se mató él. Y luego el escudero, por las malas decisiones de Saúl, se terminó matando él. Fíjense cómo arrastra. Y hay otro en la Biblia que que era un consejero de David, Ahitofel, o como lo quieras pronunciar. Dice que este era un consejero de David. Eso podés encontrarlo en casa en 2 de Samuel capítulo 17. Y él dio un consejo y no tomaron el consejo de él. ¿Y sabe qué hizo? Se ofendió. Y dice que se fue a su casa, preparó todo, dejó todo en orden y se mató y se ahorcó. Entonces, fíjense estos ejemplos, ¿no?, que estamos viendo. Pero él había sido una persona que había conspirado contra David, ¿no? Había estado del lado de Absalón.
También venía pasándose varios semáforos en rojo. Así pasó con Zimri también. Eso está en Primera de Reyes 16. Otro personaje que sucedió. Fíjese lo que él dijo. Y sucedió que cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudad de la casa del rey, prendió fuego sobre sí la casa del rey y murió. Básicamente se quemó a sí mismo. ¿Pero por qué? Este había sido un hombre que había cometido bastantes errores. Había andado en el camino de Jeroboam, uno de los peores reyes. O sea, todas estas personas tuvieron un mal proceder. Y las consecuencias de ese mal proceder llegaron a quitarse la vida. Cuando hablamos de que no es un problema, hermanos, mental, por eso digo, cuando hay un problema mental, la persona no tiene noción de lo que está haciendo, eso que lo juzgue Dios, yo no lo voy a juzgar. Porque Dios sabe el corazón de cada persona y lo que cada persona está pasando. Yo no sé las profundidades de la tristeza de una persona, solamente cada persona lo sabe. Y Dios es el que da vida y Dios es el que sabe. Algún día en el cielo sabremos cosas que hoy no las podemos saber. Pero ¿qué pasa cuando es una consecuencia de un montón de errores, de un montón de pecados, de una vida vacía? ¿Hay salvación? Quiero terminar con esa pregunta. Vamos a orar en este día. Vamos a ir a la presencia del Señor. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Porque a través de tu palabra nosotros sabemos, Señor, que tenemos un propósito, tenemos un plan. Señor, sin propósito estábamos cuando no te teníamos a ti, haciendo lo que no convenía, siendo personas vacías del Espíritu Santo, tomando decisiones equivocadas, erradas, teniendo intentos de quitarnos quizás la vida, porque no teníamos un plan, no teníamos un propósito, Señor. Pero ahora en Cristo, tú pagaste un precio altísimo, Señor, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Para que nosotros nos podamos someter a tu plan, Señor. Para que podamos, Señor, padecer y a la vez vivir una vida de victoria en tiempos difíciles y tiempos buenos y tiempos malos. No está en nosotros tomar esta decisión. Están nuestros días en tus manos, Señor. Están en tus manos, Señor.